Bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del libro del Evangelio de Juan. Esta vez estamos en el capítulo 20. Tal como entonamos en nuestro último himno en esta mañana, vamos a estar tratando el tema de la resurrección de Cristo, desde los lentes del apóstol Juan. Eso, sin embargo, no quiere decir que no trataremos las otras formas en las que se han expresado esta historia. Y es importante hacerlo porque uno de los... aclarar que aquí lo que voy a hacer, ahorita les explico un poquito más acerca de esto, no va a ser tan profundo, ¿no? No va a ser un estudio apologético de la defensa de los 4 evangelios y su unidad. No es lo que voy a hacer. Sino que vamos a ver pequeños retazos de la historia, cómo la narra cada uno, y ver cómo está entrelazada. Y como algunos críticos de los escritos del primer siglo, algunos críticos, no necesariamente todos ateos, pero algunos incluso agnósticos, consideran que los evangelios, entre comillas, se contradicen. Ahora, esto ha sido contestado, esto ha sido una crítica y una oposición histórica. Hace muchos años que esto se ha hecho, desde que existen los evangelios, siempre ha habido oposición a la historia de los evangelios. Pero obviamente, asimismo, con esa misma cantidad de tiempo, ha habido cristianos valientes que han contestado a estas objeciones. Así que brevemente, durante este estudio veremos las diferentes perspectivas y también lo que estaremos estudiando en esta ocasión es específicamente el testimonio de Juan acerca de 2 testigos de la tumba vacía. En este caso particular, aunque usted ve como primera plana a María Magdalena tiene un punto y aparte en la historia narrada por Juan. Eso lo veremos la próxima ocasión. Si usted nota en el Evangelio de Juan, Juan dedica un espacio a María. Así que ese espacio lo vamos a tomar con ella, ¿no? En esta ocasión veremos la aparición de 2 de sus discípulos, 2 de los apóstoles. Uno de ellos, Pedro, y el otro, aunque no lo dice, porque por obvias razones no lo dice, ese es Juan. ¿Okay? Entonces, estos 2 apóstoles que tienen el encuentro con la tumba vacía. Veremos sus reacciones, ¿verdad? Y cómo esas se relacionan con nuestras reacciones en nuestro peregrinaje cristiano. Y por último, mi querido hermano, veremos esta reacción tanto de Pedro como Juan y cómo eso se relaciona con nuestro diario vivir. ¿Okay? Con nuestra forma de tomar decisiones y la forma en que perseveramos en la fe cristiana. Así que acompáñenme antes de continuar a la lectura de la palabra, específicamente capítulo 20 de Juan, versículo 1, y estaremos leyendo hasta el verso 10. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido
la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre bueno, en esta mañana te pido, Dios, que tú nos edifiques, que tú nos ayudes, que tú nos transformes a través de la exposición de tu santa palabra. Que no sean meros datos informativos o mero conocimiento en nuestros cerebros. Queremos, Señor, ser más como tú, como hijos tuyos, como siervos tuyos, como discípulos tuyos. Queremos ser más como tú. Queremos hablar como tú hablaste. Queremos creer lo que tú creías. Queremos andar como tú anduviste. Ayúdanos en esta mañana, oh Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, y transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Renueva nuestro espíritu. Danos entendimiento. Quita cualquier duda e incertidumbre de nuestras mentes y renueva nuestro entendimiento, para que no sea conformado al entendimiento de este siglo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, empecemos con la tarea. La tarea complicada, pero personalmente yo la disfruto. Siempre que estoy leyendo uno de los evangelios y hay una narración conjunta, ¿verdad? Una narración que a todos los evangelios dicen, me gusta ver qué dijo el otro, ¿no? Vamos a ver qué dijo Mateo. Entonces eso me genera cierta fascinación. Y hay unos detalles que Juan dice, obviamente, que los demás no dicen. Hay un detalle importante aquí que nos cimienta una de las doctrinas más tradicionales de nosotros como protestantes y cristianos. Y es el hecho de que este versículo inicia diciéndonos por qué usted y yo estamos aquí hoy. Sí, hoy. Hoy no es el séptimo día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo. Es por eso que el texto nos dice en el primer día de la semana. El primer día de la semana en aquella época también era domingo. La iglesia se reunió a partir de este evento trascendental. ¿Qué evento fue ese? La resurrección, nada más y nada menos, del Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de paz, Dios eterno, admirable consejero. Nada más, nada del otro mundo. La resurrección de Él en el primer día de la semana, y de la cual la iglesia entendió que debía honrar ese día en el cual celebraba la resurrección de Cristo, la ascensión de nuestro Señor Jesús de la tumba, la victoria sobre la muerte. Eso es lo que usted y yo, mi querido hermano, celebramos hoy. Hoy celebramos que la muerte se le dio una condena final. Está sentenciada, valga la redundancia, a muerte. Tiene los días contados. Y usted y yo como cristianos, a pesar de que evidentemente la muerte sigue siendo una fuente de dolor para la iglesia, y no nada más para nosotros, no se sienta menos cristiano. La iglesia del primer siglo aún sentía el golpe de la muerte. Cuando sus hermanos morían, todavía hay incertidumbre. ¿Qué pasará con ellos? ¿Verdad? Por eso la exhortación de Pablo a los tesalonicenses. La muerte seguía siendo una causa de dolor y aflicción, ¿verdad? Pero había consuelo, había esperanza. Y esa esperanza estaba en la victoria de Cristo en aquel día. Ese día en que la iglesia se acordaba siempre todos los primeros días de la semana. Finiquitado el argumento. No hay oposición. Pero el primer día de la semana, evidentemente, es la base. La resurrección de Cristo es la base y fundamento, el pilar
del hecho por el cual usted y yo nos reunimos el día domingo. Pero luego nos dice que María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Es un detalle importantísimo. Mucho debate hay sobre este tema. No vamos a entrar en ese debate, como les dije. El debate acerca de cuántos días pasó Jesús en la tumba. ¿Fueron 3 días? ¿Fueron 2 días? ¿Menos un día en un cuarto? ¿O realmente Cristo murió en medio de la semana para que fuesen 3 días de 24 horas? Hermanos míos, no fueron 3 días de 24 horas. Especialmente porque el concepto de 3 días es según el contexto judío y no según nuestro contexto. En el concepto judío, un día se acababa a las 6 y iniciaba a las 6 de la mañana. O sea, el otro día ya era otro día a las 6 de la mañana. Era otra cosa. Entonces, por eso es que los judíos celebran el Sabbat, no a las 6 de la mañana el sábado, o a las 1 de la madrugada el sábado, sino que se celebra desde las 6 de la tarde del día viernes. Ese es el horario judío. Entonces sabemos todos, mis queridos hermanos, que Jesucristo murió antes de la celebración de aquel día, día de reposo. Y el día de reposo, por eso fue que se apresuró la muerte de los ladrones que estaban allí y fueron, ¿verdad? Obviamente sabemos que golpearon las rodillas de los demás hombres que estaban en las cruces y a Jesucristo pues ya había muerto para ese momento. Entonces sabemos que Cristo muere un día antes del día de reposo, pasa todo el día de reposo en la tumba. Y se cree que al principio del día domingo, Cristo vuelve a la vida, ¿verdad? Y es temprano en la madrugada cuando ella, María Magdalena, y un detalle que dicen los demás evangelios, y ustedes quiero que vayamos a uno, no tenemos que ir a todos, este es un detalle que todos lo dicen. Vayamos a Mateo, Mateo capítulo 28. Nos dice una lista de mujeres que fueron a la tumba y tenían un propósito con ello. Nuevamente nos dice lo que acabo de decir. Mateo nos dice, pasado el día de reposo. O sea, el día de reposo terminó. En el primer día de la semana, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Con ellas probablemente había otras mujeres según los demás evangelios. O sea, era un grupo de mujeres que fueron al sepulcro. El propósito de ellas llevaban consigo algunas especies. Las especies que también habían traído como regalo José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Como lo dice el Evangelio de Juan, ya lo vimos anteriormente. La intención de ellas era preparar el cuerpo como la tradición judía de Jesús, cosa que no habían tenido el tiempo necesario para hacer en el momento de su sepultura. Ahora, el problema que tenían ellas, porque usted se puede preguntar eso, ¿cómo es que iban ellas el primer día de la semana si eso tenía una piedra enorme en la entrada del sepulcro? Bueno, eso se expresa en los evangelios. Ellas mismas sigan preguntando, oye, ¿y cómo hacemos? Hay una piedra, ¿quién va a remover la piedra? Ellas en el camino se iban preguntando esto. Esto no es nada ajeno, no es nada descabellado y esta acción de las mujeres no era un sinsentido. Ellas iban porque la tradición lo hacía, demandaba así. Ellas iban con la intención de preparar y presentar el cuerpo de Cristo como la tradición judía lo decía. Pero evidentemente había ese obstáculo. Ese era uno de los en contra que había de una sepultura como la de José de Arimatea, ¿verdad? Que era una sepultura segura, una sepultura sellada. No solo que la roca era enorme y pesada, la cual solamente podría ser movida por un grupo de varones fuertes, soldados, solamente. No cualquier hombre podría hacerlo. Pero no solo eso, sino que también estaba sellada. Y romper esos sellos no era fácil. Eso lo hacía todavía más difícil.
y mucho menos para un grupo de mujeres. Ese era el caso y el dilema de estas mujeres en el camino. Pero se topan con, obviamente, una sorpresa. En la narración del Evangelio de Juan, seguimos acá, se nos dice solamente que es María Magdalena. Ahora, yo quiero demostrarle que Juan no contradice a los demás evangelios, porque cuando María corre, ¿verdad? Corre a los discípulos, ella dice lo siguiente. Cuando le está hablando a los discípulos, dice, les dijo, versículo 2, perdón, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. En otras palabras, aquí Juan solamente está enfatizando en el personaje del cual él va a hablar. Por eso no menciona a las mujeres. Tampoco lo menciona porque este es el último evangelio escrito. Y ya había conocimiento de los evangelios para cuando Juan escribe este evangelio. Juan no va a hacer otra vez a narrar los mismos datos que ya han sido compilados hasta por Lucas, quien es un excelente, por decirlo así, investigador. Él es un estudioso, él no estuvo presente. Él lo que hizo fue investigar, recopilar testigos. ¿Qué tuviste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué hiciste? Eso fue lo que hizo Lucas, quien también era de profesión de doctor. Lucas era un estudiado. Y Lucas fue una gran bendición para la iglesia en su ministerio, al compilar no solamente el Evangelio de Lucas, sino el libro, en parte, gran parte, el libro de los Hechos. Él es el autor de eso. Entonces, evidentemente aquí lo que hace Juan es no contradecir a los escritores de los otros evangelios, sino dar detalles que los demás evangelios quizás no han dado. Pero él trata de hacer un énfasis. Juan está tratando de hacer un énfasis. Los demás evangelios nos dicen que habían mujeres, Juan también no lo dice. Pero ¿qué ocurre acá? Hay otros evangelios, y usted los puede investigar. Usted verá que en Juan hay unas referencias. Su Biblia normalmente tiene una referencia arriba, donde está la narración de la resurrección. Ahí le exhorto que vea esa porción. En los demás evangelios nos va a decir que las mujeres salieron en búsqueda de los discípulos, no solo María. Entonces aquí ustedes decimos, se contradicen los evangelios nuevamente. Pues no. Aquí lo que ocurre simplemente es que María es la que parte primero. ¿Y por qué digo que María es la que parte primero? Bueno, sencillo. Porque María, cuando llega a los discípulos, no había visto a Jesús. Según la narración de Juan, no ha visto a Jesús. Ella bien les dice, no sabemos dónde está Jesús. Se llevaron el cuerpo, no lo sabe. Ese encuentro lo narra Juan después, en los versículos 11 en adelante. Pero en los demás evangelios dice que Jesús se le aparece a las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, sencillo. La realidad es que la cronología de estos eventos es que María sale corriendo primero, mientras las demás mujeres están en el sepulcro en el momento en que se encuentran con un ángel en la tumba, el cual le dice, ¿a quién buscan entre los muertos? ¿Verdad? Y que luego en el camino de vuelta se encuentran con Jesús, ¿verdad? En su manifestación. Y les habla acerca de su resurrección y las mujeres creen, ¿verdad? Pero hasta este punto María había, por decirlo así, había sido omitida de ese evento. Juan nos va a decir cómo fue ese detalle con ella, cómo fue ese paréntesis con ella, ¿verdad? Y que primero ella va a los discípulos. Dos de ellos son los que parten corriendo, y como dicen los demás evangelios dicen que los discípulos, excepto dos, decían, ¿qué? No, locuras. La mayoría de los discípulos pensaron que eso era un sinsentido, una locura. No lo podían creer y simplemente no lo creyeron. Los únicos que salieron corriendo fueron Pedro y Juan. Los otros evangelios solo le van a decir que fue Pedro. Juan sí nos dice que él también corrió.
Ahora, no es un halago de Juan para Juan, de que Juan corre más rápido que Pedro. Que alguno podría pensar eso. Claro, Juan, no, tú corres más que Pedro. Entendamos que Pedro probablemente tenía unas cuantas libras de más, era un hombre ya mayor, y Juan era más joven, ¿no? Pero ese no es el punto de Juan, sino el punto de Juan es que como aquí estos dos caracteres se chocan totalmente. No tanto quién corre más rápido. Ambos corrían por una cosa en particular. Recuerden la información que se les brinda. María le dice, se han llevado al Señor del sepulcro. Ellos pensaron lo peor, que han profanado la tumba de nuestro Señor. Y que han profanado la tumba y se han llevado el cuerpo de nuestro Señor, al cual no hemos podido ni siquiera preparar como la tradición judía lo dice. No le hemos dado sus honores de lo que según la tradición. Todavía no hemos podido ni siquiera, ¿verdad?, padecer un duelo por Él. Y ya hemos perdido el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor. Era ahondar en la llaga para Pedro y para Juan. Ellos creyeron el temor que les transmitió María Magdalena, de que habían robado su cuerpo. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, en el famoso evento del camino de Emaús, Jesús se le aparece a dos discípulos de él, probablemente dos discípulos de entre los 70. Y estos hombres le dicen a Jesús, no sabían que era Jesús. Simplemente sus ojos no podían identificarlo. No sabemos exactamente cómo. No sabemos si Jesús tenía una apariencia diferente. No sabemos si simplemente el entendimiento de los hombres fue velado. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que estos hombres no sabían que ese era Jesús. Y cuando están frente a Jesús, le dicen, ¿acaso tú eres el único hombre que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Verdad? Porque en boca de todos estaba la muerte de Jesús. El martirio de un hombre inocente. Algunos lo consideraban un revolucionario. Algunos decían ese era el Mesías. Otros decían ese era un traidor. Pero estaba en boca de todos. Y estos dos hombres, estaban diciéndole a Jesús acerca de su muerte. Y dicen luego, y agregan, y las mujeres ahora nos dicen que el sepulcro está vacío y que Él ha resucitado, pero no han visto su cuerpo. Así que la información llegó, por decirlo así, cruda a ellos. La primera notificación llegó a ellos, pero no ha llegado las actualizaciones de esa información. Así que estos hombres, estos discípulos, irónicamente, que dicen no han visto su cuerpo, lo tienen enfrente de sí. Enfrente de ellos se encuentra Cristo Jesús, su Señor, y que luego, ¿verdad?, Él abre su entendimiento, Él parte el pan y comparte con ellos y se va. Pero con esto quiero decir, mi querido hermano, que era bastante conocido este momento. Desde que la mujer María Magdalena sale corriendo a testificar de que el sepulcro está vacío, quizá con la información no completa, desde ese momento esa noticia se esparció por todo Jerusalén. Por todo Jerusalén. Y los dos discípulos que corrían, uno, Juan, llega primero. Y Juan solo se asoma un poco por la entrada del sepulcro y ve los lienzos que tenía puesto Jesús. Pedro, yo imagino esta escena, yo imagino a Juan en la entrada y Pedro prácticamente lo arrolla porque dice el texto que él sí entra al sepulcro. Juan más precavido, más cauto, ¿verdad? Ahí viendo qué es lo que ha pasado. Y Pedro, que es más de carácter volátil, a él todavía no han llamado el nombre en la lista de asistencia y él ya dice presente. Ese era Pedro. Y Pedro entró de forma con todo al sepulcro y vio también
los lienzos de Jesús. Ahora, ¿por qué este detalle de Juan es tan importante? ¿Por qué el hecho de que vea los lienzos? Obvio, el cuerpo no está. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, mi querido hermano, quiero que usted se ubique. Aquí no hay ningún problema, no hay ningún pecado en esto. Usted se ubique a la película La Pasión de Cristo. En La Pasión de Cristo, en el final, perdón el spoiler si no lo ha visto, a estas alturas, después de casi 20 años, en La Pasión de Cristo, el director de la película interpreta la resurrección de Cristo en una toma donde la cámara va avanzando en los lienzos de Jesús. De un cuerpo que tiene, ¿verdad?, un cuerpo envuelto en mantos y sábanas. Pero que ese cuerpo se va disipando y solo queda, ¿qué cosa? Los lienzos. Esa es la toma y la secuencia que hace el director en esa película. Bueno, mi querido hermano, eso es lo sorprendente de esta escena. La escena que se ve aquí y lo que usa, el recurso que usa el director de la película, acá, no es invento. Ha sido entendido por muchos teólogos y eruditos que así fue el evento. La resurrección de Cristo, el momento en que Cristo resucita, no es para nada parecido a la resurrección de su buen amigo Lázaro. Lázaro, cuando resucita, resurrección que no es la misma que Cristo, porque alguno puede decir, ¿y si Él es el primogénito de entre los resucitados? ¿Qué pasa con Lázaro? ¿Qué pasa con la joven que dormía? ¿Ellos no son resucitados? No es lo mismo, no es la misma resurrección. Porque Jesús ha resucitado y no morirá más. En cambio, Lázaro llegará un día en que morirá. Aquella niña joven morirá otra vez. Eso pasará. Pero no es la gran resurrección que nos espera. Ahora estos hombres, claro, privilegiados, ya saben lo que les espera en el futuro y viven tranquilos. Saben que la muerte no es nada para ellos, ¿verdad? Porque Cristo es, como bien dijo él y se testifica Juan, la resurrección y la vida. Ellos lo ven de primera mano. Pero la resurrección de Jesús es única en este sentido y comparada con la de Lázaro, porque Lázaro sale todo envuelto en sus mantos y necesitó ayuda para poder quitarse los mantos y el sudario que estaba en su cabeza, que le impedía respirar bien. Habían olores, ¿verdad?, fétidos que salían de la tumba de Lázaro porque ya era de 4 días de que estaba allí. Pero Jesús no vio corrupción, dice el salmista David. Su cuerpo no se descompuso. Al contrario de eso, no solo que no se descompuso, sino que su cuerpo fue transformado a un cuerpo glorioso. Él obtuvo la gloria que él había abandonado, que había dejado en la eternidad y que había tomado nuestra naturaleza. Él obtuvo en ese momento esa gloria. Y esa gloria lo hizo, ¿verdad?, dejar las limitaciones físicas y por eso salir de los mantos y las sábanas que lo cubrían sin necesitar ayuda de nadie. Esto es lo sorprendente de esta escena, de que los discípulos ven en los mantos exactamente en el lugar donde estaba el Señor, pero no están desenvueltos, no están cortados, están allí, con aún la forma de la silueta de un cuerpo que estuvo allí, pero que ya no está más. Mi querido hermano, ¿qué ladrón haría eso? ¿Cómo un ladrón podría hacer semejante cosa? Y conociendo las prácticas de los ladrones, ellos no son tan meticulosos. Ellos dirían, llévatelo con todo y sábana. Ellos no se podrían decir, bueno, vamos a cortar esto, vamos a sacarlo sin romper las manos. No, ellos no harían esto.
Ahora entiendo que obviamente puede generar gracia, pero esto fue una, por decirlo así, una falsa noticia que se empezó a esparcir, y eso que CNN no existía en ese tiempo. Una falsa noticia que se empezó a esparcir en la antigua Roma fue que el cuerpo de Cristo había sido robado por los mismos discípulos. Y que todo eso de la resurrección era cuento y mitología. Que en última instancia habían sido los discípulos y nadie más. Pero esto era una demostración y una evidencia clara de parte de Juan que no era posible que esta historia fuese real. Que esa falsa noticia fuese real. Era parte de la campaña de la época, ¿verdad?, para mitigar y destruir el cristianismo que se estaba esparciendo por todo el mundo. Entonces ese detalle es importante. Pero vemos ahora a la reacción de los discípulos. Cada uno tiene su oportunidad de ver el sepulcro vacío. Y lo podemos ver en el versículo 6, cuando Pedro es el que entra, y dice que entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Verdad? Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. A diferencia de Pedro, Pedro entra, ve todo lo que está ocurriendo. Pero la Biblia no nos dice que Pedro entra, ve y cree. Ahora, esto no quiere decir que Pedro sea un incrédulo o un impío. Pedro es creyente. Pedro ama a Cristo. Lo ama inmensamente. Aunque no lo creamos, aunque sea difícil de entender. Pedro lo ama. Por eso salió corriendo al sepulcro de Cristo. Sí, el mismo que lo negó 3 veces. Lo ama. Y es el mismo que le diría más adelante, según Juan: Pedro, ¿tú me amas? Jesús le decía a Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro amaba a Jesús. Pero el problema de Pedro no era el amor que le tenía a Cristo, sino un problema de entendimiento. El problema de Pedro era que todo lo que pasaba a su alrededor había callado las palabras santas de Cristo que se le había enseñado a él. Toda la distracción y el revuelo que existía en esa época, en ese momento, y la preocupación por la posibilidad del robo del cuerpo de Cristo, le hizo a él distraerse de la verdad que salió de los labios de Jesús. ¿Y qué verdad era esa, mi querido hermano? ¿Cuántas veces aquí en el estudio de Juan no hemos dicho que Jesús anunció su muerte? Aún así los discípulos la negaron. Se rehusaban a creer su muerte. Pero también Jesús no solo anunció su muerte, sino que anunció su resurrección al tercer día. Lo hizo de forma explícita y lo hizo a través de proverbios y pensamientos ocultos. En el caso de Pedro, y no solo de Pedro, sino de los demás apóstoles, el versículo 9 escribe y dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En otras palabras, aquí lo que Juan dice es que no solamente no entendieron y recordaron las palabras de Jesús en ese momento, sino que no entendían lo que el resto de las Escrituras decía acerca de la resurrección de Cristo. Y esto se debía al pensamiento tradicional de los judíos de que no concebían la idea de que el Mesías muriera, a pesar de que las Escrituras sí lo enseñaban de una u otra forma. ¿Cuál era la interpretación de los judíos entonces de esos versos? Bueno, ellos creían que era una forma simbólica
de decir algo espiritual, pero no literal. Y en este caso, mi querido hermano, la muerte de Cristo anunciada en las Escrituras era literal. Bueno, solo para eso tenemos, ¿verdad?, el caso de Isaías 53. Pero también hay otros muchos textos que no solo hablan acerca de la muerte, sino de su resurrección. Es por eso que Pablo, en Corintios capítulo 15, ¿verdad?, cuando él habla acerca de la resurrección, de la doctrina de la resurrección, él dice lo siguiente, versículo 4, versículo 4 del capítulo 15, dice, esto va después de que él dice que había muerto según las Escrituras, y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y la base de ese testimonio de parte del apóstol Pablo no es los testimonios recopilados en los evangelios, que sí lo dice luego, al final del capítulo. Pero en este caso, la base de esa certeza y seguridad es las Escrituras, que era una forma judía de referirse a la ley y los profetas, los primeros 37 libros que nosotros conocemos. Él decía, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entre algunos de los textos que quiero leer para usted, no quiero leer muchos, pero algunos de esos están en el libro de los Salmos, ya lo leímos una vez, Salmo 16. Versículo 8 al 11 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es David hablando. Pero tal como dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento, ellos preguntan a los judíos, ¿dónde está el cuerpo de David? En la tumba, ¿no? Y todos dicen, pues sí, está en la tumba. Por consiguiente, vio corrupción. Bueno, ¿sí? ¿De quién trata ese texto? Los apóstoles argumentaban a partir de este texto y enseñaban que este texto señalaba a Cristo. Es lo mismo que pasaba con Isaías 53. En Isaías 53, ¿verdad? Recuerdan aquel momento en que un eunuco le pregunta, ¿de quién habla este texto? ¿De Isaías o de algún otro hombre? Porque existía la duda, existía la especulación. Y entre teólogo y teólogo decían, puede ser un siervo, puede ser el tercer Isaías que hubo en esa época. Había todo tipo de ideas. Y por cierto, existe la tradición y historia de que habían 3 Isaías. Una cosa descabellada. Pero ese es el punto. No había una verdad sólida sobre las profecías mesiánicas. Y es por eso que al judaísmo Cristo le toma por sorpresa. Le toma, por decirlo así, desprevenidos. Porque no entendían las Escrituras. Tal como Cristo lo señaló en Juan 5. Ustedes son doctos, leen, son escribas y no entienden. No comprenden las Sagradas Escrituras. Entonces, claramente el salmista David escribía esto en una forma hiperbólica acerca de sí mismo y quizá con una esperanza futura de esto. Pero no sabía que el Espíritu de Dios lo había tomado para escribir una verdad acerca de su linaje, acerca de aquel que vendría de su estirpe, Jesucristo, el Hijo de David, el Rey prometido, el Mesías, el linaje de Judá. Esta era la profecía. Oseas capítulo 6, si no lo encuentra porque está difícil, se encuentra después del profeta Daniel, que es un poquito más grande.
Oseas capítulo 6, versículo 2. Voy a leer de versículos 15 de capítulo 5. Dice lo siguiente: y andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Una clara profecía acerca de Pentecostés, aquel momento en que sobre la iglesia descendería la lluvia del Espíritu Santo. La iglesia sería guiada a partir de allí, tendría vida en la resurrección de Cristo. Al tercer día no solo Cristo resucitó, al tercer día todos resucitamos en Él, todos los que creemos en Él. Venimos a tener nueva vida, garantías de una vida en abundancia. Esto es lo que dicen las Escrituras. Y esto es lo que Juan dice porque no entendían las Escrituras. Pedro no entendió. Pedro no comprendía las verdades de ese momento. Pero Juan, cuando vio el lienzo en su lugar, dice que creyó. Creyó en las palabras de Cristo. Creyó en las palabras de las Sagradas Escrituras. Él estaba seguro. A él nadie lo ha robado. A él nadie se lo ha llevado. Cristo ha resucitado. Nuestro Señor vive. Él está con vida. Eso es lo que decía Juan. Eso es lo que estaba en el corazón de Juan. Aún había incertidumbre en el corazón de Pedro. Aún había incertidumbre en el corazón de todas las mujeres. Hasta que Cristo se aparece a las mujeres. Y creen. Pero Juan vio los lienzos, vio la tumba vacía y dijo, creo que Él ha resucitado. Esto es exactamente lo que Juan también dice en el capítulo 2 de su evangelio. Él narra acerca de la ignorancia de los discípulos cuando Jesús hablaba acerca de su muerte y su resurrección. ¿Verdad? Él le dijo a los judíos, por ejemplo, en el versículo 19 del capítulo 2, dice, destruid este templo. Le dice a los judíos, destruidlo. Y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaban que era el templo físico, pero lo que Jesús se refería era a Él como el templo de Dios y del templo de la iglesia, nuestro templo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Que por cierto, demoraron hasta el año 68 cuando terminaron el templo. Imagínense, ¿no? Todos los judíos celebrando, terminamos el templo en el año 68, para que en el año 70 pasara Tito Vespasiano por encima de todo Jerusalén. La ironía de la vida de ellos, ¿no? Por causa de su pecado. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice Juan. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fue cuando entendieron que Jesús había resucitado, que se acordaron de todo lo que Él dijo, que se acercaba a Él, de que Él resucitaría en el tercer día. Todo acerca de ese momento que les había enseñado, vino a memoria de todos los discípulos y se afirmaron en su profesión de fe, se afirmaron en Cristo. Todo lo que Él nos dijo fue verdad. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Ahora cuando Él asciende y se va a las nubes, Él dijo que volvería.
¿cuánto más nosotros podemos dudar de que volverá? Claro que volverá. Sus palabras son certeza, son sí y amén. No es, bueno, vamos a ver. No, es así como Él dijo. Mi querido hermano, quiero que ustedes mediten esta realidad y que podamos vernos tanto en Pedro como en Juan. Un hombre como Pedro que a pesar de la evidencia no creyó, se olvidó de las Escrituras, estaba distraído por toda la preocupación circundante a su vida y no vio las palabras de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, mi querido hermano, en situaciones límite, en situaciones de preocupación, situaciones de aflicción o incluso en situaciones de gran bonanza y bendición, nos distraemos tanto de las Escrituras, de las palabras de Cristo, que en el momento en que tenemos que tomar una decisión y a depender del consejo de Cristo y afincarnos en la palabra de Cristo, no lo hacemos. Nos ahogamos en la preocupación. Nos vamos tras la tentación de las bendiciones y no escuchamos la voz del Señor. No escuchamos a Cristo. Nos pueden presentar todas las evidencias. Podemos tener una Biblia en la sala, en la mesa de nuestra casa, y aún así no meditar en ella de día y de noche. Ignorar su palabra, ignorar las Escrituras. Mi querido hermano, recordemos que Cristo nos dice y nos exhorta a que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos y de los escribas. Una justicia falsa como la de los fariseos y los escribas. Nuestra justicia debe ser genuina. ¿Cuál era la justicia falsa de ellos? Bueno, que decían ser eruditos, conocedores, que se sentaban así era la frase, se sentaban en el regazo de Moisés. Aprendían directamente de él. Moisés ya había fallecido, pero lo que querían decir era que ellos estaban tan cerca de las Escrituras que era como que Moisés mismo les hablaba. A pesar de que les hablaba Moisés directamente, parece ser que Moisés, que profetizó acerca de Cristo, que habló de un profeta que vendría después de él, en el cual su boca sería llenada de la palabra de Dios, cosa que Jesús luego repite y dice que mis palabras no son mis palabras, sino las de mi Padre. Decía constantemente eso, para que todos hicieran clic. Son las palabras de Dios. Él es el profeta que había sido anunciado. No, los fariseos seguían negando esto. Mi querido hermano, nosotros como cristianos que asistimos a una iglesia, que nos afirmamos y declaramos al mundo ser creyentes, que no estemos del lado equivocado, que no estemos profesando una fe vana y vacía, sin contenido. Porque la intención de la doctrina de la resurrección es que ustedes descansen en esa doctrina como el fundamento y pilar de su vida. ¿En qué sentido? Muchas lecciones se han dado sobre la resurrección, entre ellas la famosa quita la piedra de tu vida que te obstaculiza. No, esa no es una lección correcta. La doctrina de la resurrección y el momento y la historia de la resurrección no es para que usted busque un ascenso en su trabajo quitando la piedra que le impide salir de la tumba. Esa no es una aplicación de eso, aunque es muy popular. Realmente, mi querido hermano, es el hecho de que usted viva para la gloria de Cristo, un Cristo real, un Cristo que vive y reina a la diestra de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Usted no está tras la pista de un desconocido, usted no está tras la pista de alguien que no existe, de un cuento de hadas, está tras la pista y tras los pasos de un Señor que vive. Así como se enseñaba que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios no era Dios, ¿verdad?, de hombres muertos.
Eran hombres que vivían en Dios, que tenían vida en Dios. Y asimismo estos hombres no eran seguidores de un fantasma ni de un mito. Eran seguidores del Dios vivo. Que asimismo seamos conocidos como seguidores de un Dios vivo. Y si nuestro Rey vive, nosotros también debemos vivir como Él vivió. Mi querido hermano, en su trabajo, usted debe mostrar el carácter de Cristo. En su hogar debe mostrar el carácter de Cristo. En su vecindario, usted debe mostrar la actitud de Cristo. Una actitud de aquel que extiende la mano, de aquel que pregona la justicia. Una actitud de alguien que vive en integridad, genuina integridad. Que cuando le piden mentir, usted dice la verdad. Que cuando le piden jugar vivo, usted es íntegro. Usted es honesto. Cuando le dicen, extiende la mano y sácate unos cuantos dólares, usted dice no. Y cuando uno se reúnen a calumniar la vida de al que no conocen, usted se aleja de ese grupo y habla con el marginado, así como Cristo se reunía con los marginados. Cristo nos ha dejado su vida para seguirla, pero también nos ha enseñado que es imposible seguir su vida si no nos afincamos y perseveramos y reposamos en la verdad de que Él vive por siempre. De que su resurrección, mi querido hermano, es lo único que usted y yo necesitamos para que los cielos sean abiertos, para que usted tenga entrada a la presencia de Dios Padre. No hay otro mérito que el mérito de Cristo. Usted no necesita hacer todo esto que le acabo de decir para ganar el favor de Dios. Usted debe hacer esto porque se supone que usted es seguidor de Cristo. Porque usted debe vivir como Cristo. Pero la única forma en que usted puede hacerlo es en el regazo de Él. Es en la presencia de Él. Es en sus palabras, siguiéndolo genuinamente. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay un atajo. Es Cristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada más necesitas. Nada más. Es la única forma en la que podemos vivir genuinamente como cristianos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a valorar esta doctrina de la resurrección, que seguiremos estudiando. Que Dios nos ayude a vivir una vida con la certeza de que su resurrección cambió nuestra vida, de que su resurrección nos ha hecho nuevas criaturas y que su resurrección, ¿verdad?, también puede cambiar la vida de aquellos con los cuales compartimos la nuestra. Que Dios nos ayude. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios bueno, Dios eterno, ayúdanos a meditar en la gran verdad de tu resurrección. Ayúdanos, Señor Dios, a disipar toda duda, toda incertidumbre, toda distracción, que nos haga quitar nuestra mirada de la tumba vacía y que nos haga, nos obstacule a nosotros creer como lo hizo Juan. Por favor, oh Dios, recuérdanos en momentos de crisis y en momentos de gran bendición, tus promesas cumplidas. Que no seamos hombres ignorantes, mujeres ignorantes de tu santa palabra, y que podamos siempre, ante cualquier circunstancia, recordar las Sagradas Escrituras. Que pueda venir a nuestra memoria, a nuestro corazón, ¿qué tú nos dijiste acerca de esto? ¿Qué tú nos dijiste acerca del dolor? ¿Qué tú nos dijiste acerca de las bendiciones? ¿Qué tú nos dijiste acerca de la muerte?
¿Qué nos dijiste acerca de la vida? ¿Qué nos dijiste acerca de las provisiones? ¿Qué nos dijiste acerca de la familia? Ante cualquier circunstancia, ante cualquier escenario de nuestro día a día, siempre, oh Dios, pueda venir a nuestra memoria las Sagradas Escrituras, que podamos tener entendimiento a través del Espíritu Santo de tu palabra. Sabemos y entendemos, oh Dios, que todo esto solo es posible porque tú te levantaste de entre los muertos al tercer día. Ayúdanos, oh Dios, a descansar en esa verdad que da propósito y da significado a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén.